antijuridicidad y causas de justificación. En videos anteriores hemos venido analizando la conducta, que es la base del delito, y hemos analizado también la tipicidad y sus aspectos negativos para efecto de poder escalar en el primer elemento que nos permita descubrir si estamos ante delito o no. Pero no basta con analizar la conducta y la tipicidad, tenemos que analizar también la antijuridicidad y la culpabilidad. Y para ello, este video nos va a permitir precisamente adentrarnos al mundo de la antijuridicidad y sus causas de justificación. ¿Se encuentran ustedes listos? Bien, pues vamos a empezar. Es común, por lo regular, consideramos la antijuridicidad como todo aquello contrario a derecho. En una sociedad, eh, generalmente podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido. Y para entender particularmente las implicaciones de la antijuridicidad, debo decirles que tenemos que analizar o detenernos a analizar lo que es el desvalor de la conducta y el desvalor del resultado. Solamente desde esta perspectiva entenderemos prácticamente lo que es la antijuridicidad. Hay doctrinarios que establecen que la antijuridicidad no la podemos ubicar concretamente o exclusivamente dentro del derecho penal. De hecho, recuerden ustedes que nuestro sistema jurídico tiene una cantidad amplísima de normas y en esas normas podemos encontrar, digamos, eh, aspectos que son contrarios particularmente a derecho que pueden incidir en el ámbito de lo penal. Bueno, en este sentido tenemos que dividir a la antijuridicidad en antijuridicidad formal y antijuridicidad material. Estamos ante la primera cuando se toma solo en consideración la contradicción de la acción o la conducta, que es un término mucho más amplio, con el mandato establecido en la norma. Esa es la antijuridicidad formal, cuando solamente se toma en consideración la contradicción de la conducta, de la realización de la conducta con lo establecido en la norma penal. En cambio, la antijuridicidad material no solamente considera esa contradicción entre la conducta y la norma, sino también el que haya una afectación a un bien jurídico tutelado, es decir, que exista un resultado, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos supuestos. Sí, que la conducta sea contraria a la norma, pero también que haya un resultado material en este sentido. La antijuridicidad, mis queridos y queridas estudiantes, pues es el elemento positivo del delito, pero tiene a su vez elementos negativos o el aspecto negativo de la antijuridicidad, en este caso lo son las causas de justificación. Si buscáramos en palabras comunes, ordinarias, ¿qué es una causa de justificación? Bueno, pues son, digamos, permisos que la norma nos otorga para efecto de poder cometer, fíjense ustedes, una conducta típica, pero que en todo caso excluiría al delito. ¿Cuándo estamos ante causas de justificación? Una de las más ampliamente conocidas lo es sin duda la legítima defensa, ¿no? Esa posibilidad que tiene cualquier persona para efecto de proteger un bien jurídicamente protegido, ya sea propio o ajeno, de repeler una acción real, actual e inminente, ¿no? En contra de dichos bienes jurídicamente protegidos. Hasta hace unos años yo recuerdo que se hablaba de eh, defensa propia, porque
la causa de justificación solamente era contemplada para la defensa de bienes propios. Hoy día se ha ampliado. Hoy día no solamente es para la defensa de bienes propios, sino también puede ser para la defensa de bienes ajenos, ¿no? Por tanto, se utiliza la expresión legítima defensa. Sin embargo, hay otros pensadores como Zaffaroni que consideran que la expresión adecuada no es legítima defensa, sino defensa necesaria, ¿no? También para hacer alusión particularmente a la necesidad de la racionalidad de los medios empleados o del daño causado, ¿no? Para no caer precisamente en excesos de la legítima defensa. Creo que es necesario, mis queridos y queridas estudiantes, detenernos un momento a distinguir entre legítima defensa, como se conoce en nuestro sistema jurídico mexicano, y venganza, ¿no? Estaremos ante la legítima defensa, reitero, cuando nuestra reacción a esa agresión injusta es inminente, es en el momento en que estamos tratando de frenar esa afectación a bienes jurídicamente tutelados propios o de otras personas. Resulta que si yo fui lesionada en la calle y en ese momento probablemente me tomó por sorpresa que me agredió o fue tan fuerte el golpe que quedé inconsciente y cuando despierto, corro a mi casa a agarrar, no sé, un arma, un bat de béisbol y voy y busco a la persona y lo lesiono. Ya no estamos hablando definitivamente de legítima defensa, estaríamos hablando de venganza. Y entonces esa conducta ya no podría ser considerada como legítima defensa y como, por supuesto, causa de justificación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Las causas de justificación, mis queridos y queridas estudiantes, las establece el Código Penal de una manera bastante detallada y tienen que cumplirse cada uno de los elementos que se requieren para efecto de que procedan. Porque no se trata definitivamente, y esto que quede claro, no es que la norma nos diga, ve, comete delito y luego vemos cómo lo justificamos. No, no se trata de eso. La norma busca particularmente circunscribir estas circunstancias a casos en los que realmente la persona no haya tenido otra posibilidad de actuar de un modo diferente. Por eso es importante tomar en consideración lo que el Código Penal en su numeral 15 nos exige en relación con la legítima defensa y el resto de las causas de justificación. Tenemos otra causa más de justificación que es precisamente el estado de necesidad justificante. En este estado de necesidad, para ejemplificarlo, creo que tenemos que pensar en una persona que causa definitivamente un mal para efecto de evitar un mal mayor. Imaginemos que tenemos dos bienes jurídicamente tutelados por la norma y que si no se actúa de manera inmediata, porque no hay opción de hacer otra cosa y se lesiona un bien para salvar el otro, estamos entonces ante una causa ante un estado de necesidad justificante. Cuando yo lesiono un bien menor para salvar un bien de mayor valía. Supongamos que voy manejando por una carretera y alcanzo a ver que se va a atravesar un animal por la carretera. Entonces yo, para efecto de evitar dicho animal, dirijo mi automóvil hacia una parcela, hacia un sembradío y por supuesto causo afectaciones
a dicho sembradío. En ese sentido, mis estimados y estimadas estudiantes, pues tenemos que considerar que dichas afectaciones son en menor este, eh, afectación a el hecho de haberme estampado con el animal probablemente y haber perdido mi vida, ¿no? Es decir, en este sentido sacrifiqué un bien menor, que en ese caso es la siembra, para efecto de salvaguardar mi vida y mi integridad física, ¿no? Estoy entonces ante un estado de necesidad justificante. Hay una figura que la doctrina maneja como estado de necesidad exculpante y se da cuando el bien que voy a sacrificar es de igual o mayor valía que el bien lesionado, ¿no? Entonces, la doctrina lo divide en dos aspectos. Si el bien sacrificado es de menor valor, se considera un estado de necesidad justificante. Hay una justificación y hay un estado de necesidad exculpante cuando el bien es de igual o de mayor valor, el bien sacrificado. Entonces, esa es la división que hace la doctrina en este sentido. Hay otra causa de justificación que es la obediencia debida. Fíjense que esto tiene reminiscencias desde el derecho romano, el antiguo derecho romano. Recordarán ustedes que el pater familias tenía un poder bastante fuerte sobre sus hijos y sobre su esposa, ¿no? Eran considerados prácticamente pupilos del pater familias, ¿no? Y tenía un poder y una fuerza bastante considerable respecto de estas personas, no solamente hijos, esposas, esclavos, ¿no? Entonces, todos ellos les debían de obediencia prácticamente a ciegas al pater familias. Tan es así que si alguno de ellos no obedecía, él tenía, imagínense ustedes, el derecho hasta de matarlo, sacrificarlo, matar a la persona, porque todas estas personas estaban bajo el mando de él y él tenía sobre ellos derecho incluso hasta de su vida. Imagínense ustedes. Entonces, la figura de la obediencia debida deriva precisamente de esa obediencia que los pupilos tenían, que los hijos, la esposa, porque era la esposa también a ese nivel, no, se subordinaba completamente al pater familias, al varón, al esposo. Todos tenían que darle, responderle debidamente, ¿no? Si él lanzaba una orden, la tenían que cumplir. Cuando el pater familia eh, lanzaba una orden de cometer delito, era una atenuante de responsabilidad bastante fuerte a favor del hijo, de la esposa o del esclavo que cometía dicho delito porque estaba en acato de una orden, ¿no? En este caso, pues del pater familia. Esto se traslada a nuestra codificación penal, pero desde un punto de vista de relaciones públicas, ¿no? De lo público, del derecho público. Esto se traslada ahora a el superior jerárquico y al funcionario, ¿no? Que se encuentra subordinado a él. Pero claro, aquí tenemos que distinguir, mis queridos y queridas estudiantes, si la orden es legal y legítima, ¿no? Así se trata de una orden contraria a derecho o que pueda constituir delito, ¿no? Si la persona está actuando de primera vista, pareciera que está cometiendo delito, pero se trata de una orden legítima, entonces, pues no hay delito, ¿no? Ejemplo, un juez civil que ordena embargar una casa, ¿no? Y va el actuario, el funcionario judicial y realiza el embargo, pues
si a primera vista pareciera que se trata de un allanamiento de morada o probablemente un apoderamiento o un robo de muebles, pero él lleva, ¿no?, una justificación que es la orden de vida de un superior. Ahora les cambio la jugada. Piensen ustedes que ese juzgador no tenía por qué ordenar el embargo, no había razón, no había una causa que le hiciera tomar una determinación de esa manera. Sin embargo, él quería causar un daño a esa familia y ordena al funcionario judicial que embargue. Si el funcionario judicial lo hace, ahí por supuesto hay responsabilidad penal para el juez, pero no hay responsabilidad para el funcionario judicial, ¿no? Pudiéramos, inclusive, hablar de un error de tipo invencible, porque para que el funcionario judicial se hubiese percatado probablemente de que era una orden ilegal, probablemente tenía que haber revisado todo el expediente, ¿no? O verificado si existía un expediente efectivamente que le permitiera al juzgador tomar una determinación en relación con esos bienes que fue y embargó, ¿no? Entonces, vean todos los supuestos que el derecho penal nos puede plantear, es realmente maravilloso, es muy interesante identificarlos y conocerlos adecuadamente. Pues bien, la obediencia debida, mis queridos y queridas estudiantes, sigue viva en nuestro código. Si me ordena mi superior jerárquico realizar una conducta contraria a derecho, y yo sabiendo que es una conducta contraria a derecho, que es un delito lo que me ordenan hacer, y yo muy obediente voy y cometo delito, ojo, la responsabilidad es tanto para mí, que bajo esa obediencia actué, y para quien dio la orden, ¿no? Así que hay que tener claro estos supuestos para, sin duda alguna, actuar en consecuencia. Hay otra causa de justificación más que están considerados en nuestros códigos punitivos, que él denomina precisamente consentimiento presunto. Ojo, cuando hay un consentimiento a secas, un consentimiento por parte de la persona a quien se le afectará el bien jurídico, pues simplemente no hay delito. Es decir, si a mí una persona me dice, Jenny, toma por favor mi maleta, llévatela, pues yo estoy apoderándome de una cosa ajena, mueble. Por supuesto, aquí ya no se configura todo el tipo porque hay un consentimiento. El dueño me está diciendo que me la puedo llevar, ¿no? Entonces ya no es sin derecho. Aquí hay derecho porque me lo dio el dueño. Pudiéramos hablar de una donación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no se configura el tipo. El consentimiento a secas es un aspecto negativo del tipo. Ahora bien, el consentimiento presunto es una causa de justificación. Se analiza no a nivel de tipo, se analiza a nivel de la antijuridicidad. ¿Qué es el consentimiento presunto? Bueno, pues como su nombre lo indica, se presume que hay un consentimiento cuando el hecho se realiza en circunstancias tales que de haberse consultado al titular del bien jurídicamente protegido, no tuviésemos ninguna duda de que nos diría que no hay problema, que pueden disponer del bien o que se puede, o que hubiera otorgado el consentimiento, ya sea el bien, perdón, el titular del bien o de quien jurídicamente pueda dar el consentimiento. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues imaginen ustedes que resulta que
una vecina sale a medianoche corriendo por un medicamento para su esposo, ¿no? Su esposo se siente muy mal, ella va a la farmacia y, y en lo que ella sale, los vecinos empiezan a escuchar que que sus hijos, empiezan a llorar y a llorar y a llorar descontroladamente, ¿no? Y a empezar a gritar, y empiezan a gritar, y entonces los vecinos se asustan y, y tocan a la puerta y resulta que no abren, los niños son pequeños y ningún adulto abre la puerta. Entonces, en su desespero, los vecinos deciden, al no tener llaves, al no tener, tomar un objeto fuerte y tumbar la puerta, ¿no? Aquí pudiéramos hablar de consentimiento presunto. Es decir, que nosotros supiéramos que la vecina nos hubiera dicho adelante, rómpanla. Si yo no estoy y mis hijos están gritando y ven que no hay respuesta de un adulto, rompan la puerta y vean qué sucede, ¿no? Si se rompe la puerta y se dan cuenta de que el marido está inconsciente, los niños están asustados, están pidiendo auxilio, claro, cualquier madre iría adelante, ¿no? Se puede tratar como una causa de justificación en este sentido. También se pudiera incurrir en el supuesto de un estado de necesidad justificante. Estoy rompiendo una puerta, ¿no? Pero es un bien menor que para efecto de salvaguardar uno mayor, que es el bienestar de los niños, que es la integridad de los niños y probablemente salvar la vida al adulto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, como pueden apreciar, mis queridos y queridas estudiantes, el derecho penal nos pone una cantidad de supuestos que es necesario identificar correctamente para efecto de darles el tratamiento debido. Eh, ha sido un gusto, como siempre, un placer poder dirigirme a ustedes y compartir algunas valoraciones de todo esto que se ha construido alrededor, particularmente de la teoría del delito. Reciban un cordial saludo. Jenny Judith Bernal Arellano.